Hace 18 años, un 24 de noviembre, el pueblo sucrense sufrió una afrenta por parte del gobierno del señor Evo Morales cuando el señor Alfredo Rada era ministro de gobierno. Vinieron a aprobar la constitución política del Estado en un escenario no natural. Su escenario era el Teatro Gran Mariscal y lo trasladan al lugar del Liceo Militar. Sí, con presencia de militares, de policías, de los movimientos sociales, tratan de aprobar y al final lo logran, ¿no es cierto?, pero aprueban con sangre, aprueban con 3 muertos. Hubieron 3 muertos, más de 300 heridos en la Calancha y lo grave es que 18 años después está en la impunidad. Está esperando una resolución, lo que se llama el juicio político en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 20 años del MAS contra la ciudad de Sucre. Y se cumplió lo que dijo Evo Morales el 2006. Antes de la instalación, incluso, por supuesto, de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Constituyente, aquí en Sucre. Dijo, Sucre pagará las consecuencias. Sí, y las pagamos. Las pagamos no solamente con el tema de la Calancha, pagamos con el tema del racismo 24 de mayo, que tiene sentencia, que le han metido ellos sí a galope. Sí, el 24 de mayo tiene sentencia, la Calancha no, la Calancha tiene 3 muertos. Parte de Sucre pagará las consecuencias. Hoy podemos decir que es Fancesa, el New Tornillo a Santa Cruz. El MAS ha sido duro con Sucre. El MAS ha perseguido a los sucrenses, a su dirigencia. El MAS nos ha hecho mucho daño en 20 años y hoy, cuando se respiran aires de libertad otra vez, tenemos que alzar la voz. Esto no puede quedar en la impunidad, esto no puede quedar en la nada. Hoy Bolivia tiene que sanar y la ciudad de Sucre necesita que el tema de la Calancha sea investigado. Hoy la palabra la tienen miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que gracias a Dios ha dado un viro de 180 grados. El MAS ha muerto, ya no tiene representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy amerita reactivar el proceso, reactivar para decir que Evo Morales, el señor ministro Rada, el comandante de la policía, vinieron con armamento militar y hoy vamos a presentar algún material para recordar. Vinieron con francotiradores, vinieron a matarnos, vinieron a aprobar con sangre un centro en el Liceo Militar, una constitución política del Estado que lamentablemente no recibió un ápice de debate. ¿Cuál era el debate para nosotros? Capitalidad plena. Nada más pedíamos. El hermano de uno de los muertos cuenta cómo fue. Es increíble, es espeluznante cómo vinieron ya con la idea de que si es necesario matar, hay que hacerlo. Así fue. Comenzamos este especial 18 años de la Calancha y exigimos justicia. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué sabías de tu hermano? ¿Cómo fue ese momento, ese día? Bueno, esas horas. Para mí es difícil recordar nuevamente, seguro. Porque es algo que jamás se nos ve de nuestra mente, algo que jamás se va a borrar. Yo creo que este es hasta el último día de mi existencia que mi memoria va a perdurar. El día 23 por la noche, en la tarde, cuando ya los estudiantes hubo una concentración en la plaza 25 de mayo y en caravana se vinieron hasta el sector del puente de la Calancha, porque hacia allá no había acceso porque ya había apostado puro policías en el cerro de este lado, pasando el río, puro, o sea, había un cinturón de puro contingente policial y bien armado. Entonces ya esa noche yo estaba ahí, los 3 días, o sea, para mí es difícil recordar. Esa noche llegaron y había clasificaciones, nos hicieron corretear y yo justamente le encontré a mi hermano, estuvimos entre hermanos y nos los trajimos a mi hermano porque él era... La noche del 23. La noche del 23. O sea, él estaba ahí y era parte del centro de estudiantes de su facultad.
Entonces, como dirigente, él estaba en primera línea. Entonces, al día siguiente, yo ya no le vi a mi hermano, lamentablemente. Me fui a la casa de mi otro hermano y cuando vuelvo a casa ya no estaba mi hermano menor, en la casa de mis papás. Entonces, tipo 2 de la tarde, yo bajo por buscar a mi hermano, con 2 de mis primos más. Nos bajamos y ya, nosotros vivimos acá, en la planta diésel, y se ve todo el panorama desde el tejar hasta la calancha, y el humo, gases, y todo se visibilizaba perfectamente. Entonces bajamos con esa preocupación, ya siempre precautelando nuestro barbijito, el bicarbonato, el vinagre para combatir el gas. Entonces bajamos y no le encuentro a mi hermano, pero sí la gente seguían disparando. Y al promediar las 5 de la tarde, hasta 5 y media, cae uno. Y delante de nosotros, y que era Gonzalo Durán Carazán. En la curvita, en un camino de tierra, y la ambulancia, hay un caído la gente. Y nosotros también más enfurecidos de lo que está pasando. Entonces lo llevaron a Gonzalo. Impacto de bala. Pues, ¿no? Impacto de bala. Eso es. Impacto de bala. Nosotros subimos, hicimos retroceder a la policía y fuéramos los primeros. Habían francotiradores. Habían francotiradores. Claro. Entonces subimos, ya a la punta del cerro había una última casita, donde yo pensé que una fila de jóvenes estuvimos al frente, pensé que estuvimos al frente, éramos los primeros. Pero lamentablemente más adelante había otro grupo de 5 personas jóvenes. Y jamás me imaginé que dentro de ese grupo que estaba delante nuestro era el hermano menor mío. Jamás no me imaginé, no sabía. Yeah. Jamás me imaginé. Pese que nos hemos llevado calaminas para protegernos de los disparos. Era las 7 y media de la noche. Ya estaba oscuro. Ya estaba oscurecido, Yeah. ya estaba oscuro ya. Yeah. Y del frente, como al parecer creíamos que éramos los primeros en la fila de jóvenes, y al frente estaban los policías. O sea, había infrarrojos, había puntitos rojos, ¿sí? Que circuló por mi cuerpo. Entonces andó por acá, por mi cara, y yo vi el infrarrojo rojo, una lucecita roja. Entonces dije, no, estos nos van a bajar como palomas dentro de mí, y había un par de jóvenes más. O sea, tuve que moverme, porque al francotirador tienes que evadirle la mira para que no te dé en el blanco, entonces tienes que evadir. O sea, me agazapé, me empecé a dar vueltas echado, bajo unos arbustitos que eran pequeñitos. Entonces así creo que evadí que yo fuese el primero. Pero pasó 7 minutos y ambulancia piden. Ahí recién vi a los jóvenes que estaban delante nuestro. Cayó otro. Y jamás me imaginé que era el hermano menor mío. ¿Y tú fuiste y lo viste ahí a tu hermano entonces? No. Y ya no podíamos ingresar porque los policías se acercaron más. O sea, se lo llevaron a mi hermano, lo arrastraron. ¿En qué momento logras verlo ya? En el hospital, lamentablemente, en el hospital. ¿Y qué me lo confirmó que era el hermano menor mío? Cristian Sanabria, que era el presidente permanente de la Asamblea de Derechos Humanos de Chuquisaca. Y él me lo dijo, sí, era tu hermano. Lo han hecho llegar tipo 3 de la mañana al liceo. Imagínese, de tanto tiempo, él cayó tipo 8 de la noche y le hicieron llegar 3 de la mañana al liceo. Por razón tenía hematomas, cuando fuimos al hospital tenía hematomas, no tenía uñitas en los piecitos, ya semidesnudo, se lo han debido arrastrar, golpear. ¿Dónde fue el disparo? Fue en la cabeza de mi hermano, fue en la cabeza, y que ha tenido que agonizar el 25 y el 26 fallece mi hermano. Ha sido fuerte para mí, fuerte. Si yo hubiese sabido que era el hermano menor mío que cayó, aunque me mate me hubiese acercado a mi hermano, pero no sabía. Fue aquella amenaza sin duda que se ha patentizado en varias cosas, no sé si coincidirás conmigo, querido Juan, cuando Evo Morales dijo, Sucre pagará las consecuencias. Sí, acabas de decirlo, Delfín. Recordamos perfectamente la amenaza de Evo Morales en Plaza 25 de Mayo, cuando a toda la población que íbamos a sufrir las consecuencias, y evidentemente lo cumplió, pero tenemos un Dios sabio, poderoso, que el poder no es eterno, no hay poder que dure 100 años. Sí, señor. Con la ley de gravedad
lo que sube tiene que bajar. Y eso es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Tenemos nuevas autoridades, respiramos algo de aire de libertad, algo de justicia, de democracia, porque el gobierno está demostrando de que, creo que se ha visto los primeros pasos. Ahí está el resultado de Camacho, está Pumari, está Yanine Áñez, que ya están en libertad, cuando en otrora, en gobierno de Evo Morales, del MAS, ellos no iban a conseguir su libertad, pero gracias a Dios ahí se está imponiendo la justicia, y esa esperanza es nuestra, de que ahora sí tenemos que activar, desempolvar lo que está durmiendo hace 16 años nuestro archivo de obrados, 16 años nuestro archivo de obrados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se encuentra en la Comisión de Justicia Plural. Entonces eso tenemos que ir desempolvando. Lo decía muy claro Juan, es importante ahora la participación, y ahí, mire, tenemos a un presidente de la Brigada Parlamentaria chuquisaqueño. Tenemos un presidente, el senador Daniel Ortiz, miembro de la comisión más importante, ¿no es cierto?, de justicia. Y tenemos también ahí presidente de una comisión central, Marcelo Solís del FRI. Tenemos ahí mucha fuerza para decir que es momento de hacer justicia. Pero recordemos otros aspectos también. Mire, he conversado con Félix Lanquipacha, que recuerda cómo fue la labor en aquel momento él como periodista, y ese momento de que Sucre se quedó sin policías, por ejemplo. Vamos. A la gente que se movilizó. Yo siempre recuerdo, y en mis despachos puse este elemento que es importantísimo, que muy pocos lo dicen. El gobierno pensó que esta ciudad iba a ser una ciudad de nadie, donde no impere la ley y solamente hayan delitos y hayan muertes y hayan asaltos. ¿Qué hicieron? Ordenaron que la policía se repliegue a Potosí y abrieron las puertas de la cárcel. Del penal. Del penal de San Roque. Sí, sí. En la idea de que en Sucre iba a haber muertos, iba a haber caos, anarquía, muertes por aquí, asesinatos por allá, y no hubo. Esta ciudad demostró que sin policía vive tranquilo, y en esos 3 días no hubo un solo asalto. Se vivió mejor esos 3 días. Increíble. Increíble, increíble. Esta ciudad nos dio ejemplo, y también al país, por supuesto, porque todos pensaron que iba a haber una carnicería en Sucre, y no hubo. Y eso es lo que hay que rescatar de esos días luctuosos, por supuesto. Lo otro es la pérdida de vidas humanas. Y eso nos ha ha reproducido nuestras heridas que existen desde la guerra federal. ¿Cómo ves tú? ¿18 años? No pasó nada. No pasó nada. Y en contraposición, hago este paréntesis, permíteme Félix, 24 de mayo, armado, ¿no es cierto? Nos han hecho quedar, hay todavía una ley contra el racismo, nos han hecho ver como racistas, ¿no es cierto? Y en contraposición, la calancha en la impunidad. ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo ves el tema? Bien, lo que creo que ahora sí, tal vez se pueda ya reencaminar el proceso penal correspondiente contra los autores materiales e intelectuales. Ahora que más o menos se está avisorando una reacción muy positiva, no solamente de las élites políticas, sino y sobre todo del Ministerio Público y, por supuesto, de la Administración de Justicia. Ojalá sí, ahora se pueda hacer justicia, porque hay que reconocer que la justicia, que es un valor humano, que durante siglos hemos luchado por este valor humano, ha sido conculcado pues en el anterior régimen y ha sido puesto a su servicio. Yo siempre he dicho en algunas entrevistas, antes a los perseguidos políticos nos seguían los pasos los agentes de la Dirección de Orden Político de Hugo Banzer. Claro. Durante el movimiento al socialismo fueron los jueces y fiscales los que nos persiguieron. Sí, fue el aparato represor ese. Exactamente. Claro. Fue la Gestapo, diría alguien, como en los nazis, de claro, verdad. Con barniz legal, ¿no? Con sí, barniz señor. Democrático, etcétera. Con maquillaje. Con maquillaje muy bien elaborado, además. Continuamos con este especial, 18 años de la calancha y exigimos justicia. Sí, esto no puede quedar en la impunidad. Hubieron muchos heridos. He conversado con uno de ellos. Momentos duros, difíciles. Él se quedó
sin la mano, fruto del enfrentamiento con los policías que vinieron con todo, así es, con todo para darnos a los sucrenses y para lograr lo que quería Evo Morales y el movimiento al socialismo, de imponer lo que debía ser un acuerdo social, una constitución manchada con sangre, ¿sí? Ricardo, conversamos con él. ¿En qué circunstancias tú pierdes la mano? De la Calancha nos subimos con mis compañeros de la Facultad de Derecho. Yo estaba en el segundo año de mi carrera de Derecho, y cuando nos llamaron del canal universitario, ¿no? Un grupo de compañeros que habían disparado, los policías habían disparado alrededor del canal universitario, querían entrarse y secuestrarlo. En ese tiempo estaba Roger González, de director del canal universitario. Querían a él y a otros funcionarios de ahí del canal universitario, querían entrarse, ¿no? Al canal. Nosotros nos subimos tipo 1 de la mañana de la Calancha, nos subimos con un grupo de compañeros, y de ahí entonces no había nada, ya estaban haciendo vigilia, los policías, no había ni un policía, habían huido los policías, no sé, habían puro agentes, compañeros, ¿no? De la facultad y de población en general haciendo vigilia ahí en el canal, ¿no? Para que no se entren los policías a secuestrarlo a los periodistas. Y fue de ahí que nos bajamos a la plaza con los mismos compañeros, a la plaza 25 de mayo, más o menos aproximadamente 2 de la mañana. Y fue ahí donde todo alrededor del comando, que es la plazuela Sudañe, estaban bien armados los pacos, ya no disparaban con balines, ellos disparaban con canica y balas, se puede decir, porque se escuchaba como disparaban allá en la Calancha, ¿no? Los militares y policías, porque en la Calancha también nos han disparado con balas, ya no eran balines ni solo gas lacrimógeno, ¿no? Y entonces fue ahí donde me ha pasado, ¿no? Mi accidente. Nosotros, para no ser gasificado, devolvíamos la granada de gas, teníamos guante de cuero, porque la granada de gas es aluminio y eso quema, ¿no? Nosotros teníamos guantes de cuero, entonces yo agarré, como estaba oscuro, no identifiqué bien, he agarrado la granada y ya he sentido el impacto nomás, y me acuerdo todavía que no he visto mi mano, y he visto nomás ya la sangre como salía como grifo. Ese rato me desmayé, me pusieron los compañeros un torniquete para que no me sangre, ¿no? Ya yo desperté en el Seguro Social Universitario, que en ese tiempo el Seguro Social Universitario quedaba en la calle Arenales. Muy bien, 18 años, ahora hay que exigir justicia, ¿no? Sí, son 18 años del fin que realmente hemos estado, ¿no? Contra viento y marea, clamando justicia por derecho, ¿no? Que no se quede en la impunidad y que se investigue, ¿no? a los actores materiales e intelectuales, que sabemos muy bien quiénes son, ¿no? Evo Morales, sus ministros y el excomandante de las policías. Hay muchos implicados en estos sucesos de la Calancha, porque hemos caído más de 400 heridos, 3 muertos, y hemos quedado 2 mutilados, y compañeros también que tienen platino en su cabeza, David Solís, Juan Carlos Saavedra, que han perdido un poco la memoria. Ahora nosotros exigimos que el juicio de responsabilidad que se dé, ¿no? Esa celeridad de justicia. Ustedes están presentando una nota al presidente, ¿no? Sí, estamos presentando también una nota del fin al presidente para que se nos dé curso, ¿no? A nuestras peticiones que hace ya casi 20 años, se nos dé, bueno, más que todo el resarcimiento, ¿no? El resarcimiento, y aparte de que se investigue, ¿no? A todos los actores materiales e intelectuales de toda esta masacre, la Calancha, ¿no? El resarcimiento a todos los afectados que hemos quedado con mutilaciones, porque, bueno, realmente lo que he perdido ha sido, ¿no? Mi mano a causa de todo ese enfrentamiento del fin, y que el Estado, que involucra también esto lo que ha pasado en la Calancha, involucra por ley, ¿no? Y por derecho al Estado, ¿no? Y estamos solicitando al presidente Rodrigo Paz que nos escuche, ¿no? A nosotros, los caídos de la masacre de la Calancha, ¿no? En este especial también está conmigo Yamil Pilco, aquí en el estudio, con quien vamos a conversar. Él
es parte de la historia de la Calancha, herido. ¿Cómo estás, Yamil? ¿Cómo fue la herida? ¿Qué pasó en tu caso? Porque ahora ya te puedo escuchar bien, antes no podías Bueno, en mi caso, conversar. Bien. primeramente un saludo a todos. ¿Está bien? He sufrido una pateadura por los policías en la Calancha, que pasados unos meses después del 2007, el 2008 para ser precisos, he empezado a perder la voz de manera paulatina, hasta que me he quedado afónico, ¿no? Se recordaba la gente que me conocía en ese entonces y que hasta ahora me conoce, que yo hacía mis entrevistas más o menos así, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí, no tenías una... ¿Te patearon? Me patearon. Fue el mismo 24 de... El 24 de mayo... De noviembre. ¿De mayo fue? No, de noviembre. De noviembre. ¿Qué es lo que pasó? Había muchachos igual en la Calancha de colegio. Ya. Y les decíamos, no se metan chicos, incluso con sus uniformes de colegio se bajaron. Entonces a uno lo agarraron y lo empezaron a patear y levantaban su mano y al final ya vi que no levantaba y me fui a botar encima de él y me empezaron a patear a mí más y estaba aguantando tal vez por la adrenalina y sentí unos golpes acá, me patearon una, sentí ahí la segunda más, pum, y me perdí. Desperté cuando una señora me estaba arrastrando de mi mano y perdí la conciencia. Ahí en la Calancha Calancha. todavía, ya. Recuperado, solamente se hizo toda esta parte morado ya en la noche y yo pensé que era algo simple, ¿no? Un simple morado, pero cuando ya me hice los análisis, bueno, empecé a perder la voz, me hice ver, me hicieron análisis de todo y resulta que con lo que estaban laceradas mis cuerdas vocales de gritar el gas, hubo un pequeño derrame de sangre y se cicatrizó en medio de mis cuerdas vocales un coágulo de sangre. Y eso empezó a obstruir de a poco y me empezó a quitar la voz. ¿Y la recuperas? 8 años después. 8 años después. Casi 9, ¿no? O sea, estamos hablando el 2016, 17 recuperado, ¿no? Mi voz recién. Bien. Yamil, me gustaría contigo hacer el análisis más político. Evo dijo, Sucre pagará las consecuencias. Había la media luna, la intencionalidad, por supuesto, de imponer una constitución política, la idea de lo que tenía el MAS, como sea, y ahí sale, por supuesto, el tema de la capitalidad plena. Evo, el MAS se parcializa con la paz, etcétera, etcétera. Pero hay un componente político en todo esto. A ver, si analizamos, desde el momento que la izquierda asume el poder en Bolivia, automáticamente se ve la oposición en el oriente, ¿no? Pero una oposición consolidada ya en términos políticos nace en Chuquisaca, en Sucre, a raíz de la petición del retorno de los poderes, ¿no? O sea, ejecutivo y legislativo, capitalía plena. A partir de eso se empieza a conformar una nueva oposición fuerte durante la Asamblea Constituyente, ¿no? Y empieza a haber apoyo por parte de la ya denominada Media Luna, que estaba compuesta por el CONADE, si claro, recordamos, ¿no? El Consejo Nacional Democrático, estaba Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Recordemos que han hecho escapar a Leopoldo Fernández, al señor Cosío en Tarija, prácticamente lo han hecho escapar a Branco Marinkovic de Santa Cruz y a Ernesto Suárez también lo han terminado procesando. Y en Chuquisaca nos han procesado a todo el comité interinstitucional que en ese momento representó la lucha de la capitalía plena y obviamente el retorno de los dos poderes, ejecutivo y legislativo. Chuquisaca, Sucre, nunca va a renunciar al retorno de los dos poderes que nos faltan, en este caso el ejecutivo y el legislativo. Cada que podamos vamos a tratar de recuperar lo que nos han quitado en 1899 durante la Guerra Federal. Eso es obviamente irrenunciable para cualquier chuquisaqueño sucrense de corazón, ¿no? Capitalía plena siempre. Ahora, nos han negado de manera ilegal durante la Asamblea Constituyente, han rechazado nuestra petición, pese a que hemos cumplido todos los requisitos de la normativa de la Asamblea Constituyente. Silvia Lazarte en ese entonces dice no se va a tocar. Y un 23 de noviembre dice se traslada la reunión de la Asamblea Constituyente a un predio militar, en este caso el Liceo Teniente Edmundo Andrade. Ahí es donde se
bueno, convulsiona las cosas, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos el resultado que todos conocemos. Ahora bien, han pasado 18 años, esto ha quedado en el olvido, tapado, porque claro, el principal responsable, Evo Morales, el principal responsable es su ministro de gobierno, el señor Alfredo Rada, los principales responsables, el comandante general de la policía, etcétera, etcétera, porque lo contaba Juan, el hermano de uno de los fallecidos, que decía, yo veía puntitos rojos. O sea, vinieron francotiradores con el objetivo de que si fuera necesario matar, y mataron, ¿no es cierto? Hoy yo creo que la situación ha cambiado, hoy más que nunca yo creo que tenemos todo como para poder decir, es hora de hacer justicia. Ahora, previamente a ese análisis, yo quiero decir algo, ¿no? O sea, no solamente estaba en juego el tema de la capitalidad plena, estaba en juego su constitución hecha a medida del masismo. Claro. ¿No? Entonces, a raíz de eso es que han dicho orden de utilizar armamento de fuego, armamento letal, quien la da siempre es el presidente del Estado. Ha bajado a Álvaro García Linera, lo ha aprobado, y ha bajado a Alfredo Rada, ha ejecutado, y la policía ha salido con su fuerza de élite a dispararnos. Recordemos que también había militares venezolanos y cubanos que estaban con, y hay pruebas, ¿no?, que estaban con la banderita de Venezuela y algunos de Cuba. Tenemos pruebas de todo lo que ha pasado en ese entonces. Y como tú decías, ¿no?, o sea, 18 años que ha habido un genocidio, nos han masacrado, porque cualquiera podría haber sido yo, podría haber sido cualquier compañero de la U, cualquier familiar del que me está viendo en este momento, porque habían de todo en la Calancha, personas mayores, estudiantes, hasta estudiantes de colegio, como te contaba hace un momento. Entonces cualquiera podía haber sido. ¿Y qué harías tú si le han matado a tu familiar? Pues esperar justicia. ¿Qué queremos? Justicia. Hemos esperado tanto tiempo porque con el masismo nunca se iba a dar un juicio de responsabilidades. Ahora que tenemos 3 bancadas supuestamente opositoras, porque para mí van a ser supuestas hasta que no aprueben este juicio de responsabilidades. Lo único que necesitamos es que en la Comisión de Justicia Plural, en la Asamblea Plurinacional, de allí derive al Pleno de la Asamblea Legislativa, y ahí en el Pleno yo creo que unánimemente tendrían que aprobar, por lo menos con un 95%, autorizar el juicio de responsabilidades contra autor y autores. ¿Quiénes son? Evo Morales, Álvaro García Linera, Alfredo Rada y los comandantes de la policía en ese entonces. Entonces, creo yo que al fin podemos, en este caso, iniciar este proceso. Pero algo más, y seguramente me están escuchando, aquellos que han sido heridos y tengan secuelas ahora, porque hay muchos que tienen asma a consecuencia del gas, algunos tienen dolores en los riñones por las pateaduras que les han dado los policías. Recordemos que los policías capturaron a un grupo de estudiantes, los patearon, los orinaron, los pusieron prácticamente de boca abajo y los prácticamente han estado como unas 5 horas secuestrados. O sea, eso es delito, eso es tortura. Entonces, quienes han sufrido todas esas atrocidades pueden apersonarse y adherirse a este proceso una vez inicie. Lo que se llama el juicio político, la Asamblea Legislativa Plurinacional de luz verde, entonces ya será en la Fiscalía General del Estado, aquí en el Tribunal Supremo de Justicia, que se lleva adelante el juicio, y se tendrá que hacer la investigación como corresponde, y está clarísimo. ¿Nos mataron? Sí. ¿Vinieron a hacerlo? Sí. Está clarísimo. Está todo dado. Lo único que hay que hacer es nada más cumplir el procedimiento, las reglas, y que se haga justicia. Asimismo pido yo al señor Evo Morales, Álvaro García Linera, Alfredo Rada y otros, afronten las consecuencias de sus decisiones, afronten el proceso judicial, en este caso extraordinario, ¿no? Es un proceso prácticamente de Estado. Afróntenlo, y si les dan sentencia, bien, y si demuestran que son inocentes, también, pero sométanse al proceso, al debido proceso, así como nosotros lo hemos hecho. No nos hemos escapado, no somos cobardes. Sedición. Yo tengo un proceso donde está Delfín Ustaris, está Yamil y un montón de gente por sedición. Sí, periodistas, Daniel Villavicencio, Roger González, Delfín Ustaris. Y creo que el Ministerio Público, lo habíamos dicho por ahí,
actuaba poco más como la Gestapo, instrumentalizados, parte del poder. Sí, masistas, no vean que sí son masistas, sí, a los que yo les decía fiscaluices, fiscaluchos, eso eran, y lo digo, lo ratifico, y eso está, siempre los hemos dicho, y habían jueces, había un juez que se prestó por el caso 24 de mayo en Padilla, y que apellida también Padilla, recuerdo, y premiado ahora, hoy es juez. Sí, señor, no nos podemos olvidar de esas cosas. Hay mucha tela por cortar todavía. Hemos esperado este momento. No se podía hablar antes, ahora sí. Ockman Padilla se llama. Ockman Padilla. Ockman Padilla. Ahí, entonces, ahí, ya vamos a ir tras de ellos. Bueno, sí, hay que ir, porque claro, tendrán que responder por qué han llevado adelante un proceso y cómo lo han llevado, porque se ha hecho mucho daño a esta gente, a mucha gente, que eran representantes de esta ciudad, de este departamento. Entonces, no hay que olvidar caso terrorismo, no hay que olvidar caso Porvenir, montón de hechos en Bolivia, por supuesto que no hay que olvidar, así que masistas vayan preparándose y hay buenas señales. Yo digo que hay buenas señales, porque si no, y lo dijo el presidente aquí, Rodrigo Paz, cuando saludaba a Luis Fernando Camacho, le dijo: gobernador, si usted está aquí es porque algo está cambiando. Si Yanine Áñez está libre es porque algo está cambiando. Si el señor Pumari está libre es porque algo está cambiando. Si Branko Marinkovic volvió, fue candidato y hoy es senador, es que hay otro país y hay un más muerto. Entonces, y no estoy diciendo más muerto, sino más el movimiento al socialismo muerto, ¿no es cierto? Y hoy tendrá que enfrentarse a la justicia. Y si hablamos del proceso, hay una serie de violaciones a nuestros derechos increíbles. Sí, señor. O sea, no me olvido del juez Farid Nazar, que me ha dado una sentencia. No me olvido de Ockman Padilla, que nos ha sentenciado con 7 años y 6 meses. Y ya se está dando la vuelta a la torta, pero nosotros no queremos venganza. Que sea la justicia la que determine cómo tiene que ser. Y además, respetando debido proceso, respetando juez natural, sin raptar, ¿no es cierto?, a la gente, sin llevárselos a La Paz. No. Que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Se tiene que dar un ejemplo de institucionalidad. Hoy se tendrán que sentar y decir y afrontar. Decir si tomaron esas decisiones, por qué las tomaron y tienen que asumir. Nada más. Gracias, Yamil, gracias a ustedes. Este especial. No más impunidad. Es hora de que el pueblo sucrense, es hora de que en Bolivia se haga justicia por 20 años de un gobierno autoritario y totalitario del MAS. Se puede contar muchas cosas de un movimiento del año 2007 en esto de la defensa de la capitalidad plena, la defensa por la libertad, la democracia. Y quien ha puesto el soundtrack a todo esto es sin duda Huáscar Aparicio. Y estamos aquí, la casualidad está el monumento frente a frente. Y aquí está precisamente esa canción, Aires de Libertad, letra y música de Huáscar Aparicio González, ¿no? Esa canción que la hemos cantado todos. Siento en el viento al respirar aires de libertad, nuestra capitalía plena comienza a llegar, rompiendo las cadenas para poder avanzar. Aquí nació la libertad y nadie lo va a negar. Hermanos bolivianos, hay que respetar. Sucre, y esto es importante, ha sido y será por siempre nuestra capital. Hermanos bolivianos, hay que respetar. Sucre ha sido y será por siempre nuestra capital. Sucre ha sido y será por siempre nuestra capital. Este bicentenario queremos la unidad. América ya tiene de nuevo la voz, con sus pueblos hermanos en un solo corazón, con sus pueblos hermanos.